inicio la exposición. Bueno, entonces, como les había yo comentado, hoy nos toca el tema que nos toca hoy es impactos de la tortura, ¿no? Es el tema número 2. Ok, vamos a iniciar. Ya la semana pasada hablamos un poquito sobre la aproximación psicosocial de la tortura, y la perspectiva psicosocial es un elemento muy importante. Es una posición epistemológica, teórica, que se está construyendo, que surge de la psicología de la liberación, de la teología de la liberación. La comienza a desarrollar Ignacio Martín Baró, que era psicólogo español, jesuita, sacerdote jesuita, y realiza toda su construcción a partir de los trabajos que él realiza en El Salvador en la época de la guerra. Desafortunadamente, Ignacio Martín Baró fue víctima de lo mismo que le estaba criticando, porque fue asesinado dentro de la universidad en la que laboraba. Desafortunadamente lo asesinaron muy joven y no alcanzó a terminar todos sus planteamientos, pero nos dejó reflexiones y perspectivas muy interesantes y muy valiosas sobre este tema. La perspectiva psicosocial también se va nutriendo, por ejemplo, de la ética de la liberación y de algunas otras perspectivas que tienen que ver con el conflicto y cómo se va generando el conflicto a partir de que el sujeto se ve oprimido, atravesado por las dinámicas o los conflictos entre el Estado y los sujetos. Bueno, ¿qué es la mirada psicosocial, no? Por ejemplo, el Centro de Atención Psicosocial de Perú, que también tuvo una dictadura muy fuerte, también empezó a hacer trabajos muy importantes, nos dice que es una mirada que visibiliza la relación entre los aspectos subjetivos, tanto de los individuos como de los grupos, y el contexto social, económico, cultural y político. Esto es algo muy importante. Tenemos que poder entender, comprender cómo es que la relación con el contexto, como les decía yo la sesión pasada, genera una respuesta subjetiva, una respuesta de significado, ¿sí? Y entonces la perspectiva psicosocial, según este manual, este documento, explicita la dimensión subjetiva individual e interpersonal. Cómo es que se van asignando y atribuyendo significados a los fenómenos que ocurren. Y este factor de la experiencia, de la vivencia, permite determinar cómo es que se van realizando los movimientos y las interacciones dentro de los procesos sociales. Cómo es que se va configurando la imagen, la identidad, ¿sí?, de las personas y los colectivos, registrando una influencia mutua de influencias en estas dimensiones. Ahorita lo aclaramos un poquito más. Por ejemplo, el consenso mundial de principios y normas mínimas sobre trabajo psicosocial en procesos de búsqueda e investigación forense para casos de desaparición forzada, ejecuciones arbitrarias extrajudiciales, es un documento coordinado por el Comité Internacional de la Cruz Roja, en el que participaron muchos expertos, y es un documento más que teórico, meramente operativo. Y entonces nos dice que los procesos de acompañamiento individual, familiar, comunitario y social orientados a prevenir, atender y afrontar las consecuencias del impacto de violaciones graves a los derechos humanos. Y entonces esto es importante. Los procesos de acompañamiento promueven el bienestar, el apoyo social, el soporte emocional a las víctimas, contribuyen a restablecer la identidad y a fortalecer su dignidad. Recuerden que uno de los elementos y de los objetos de la tortura es aplastar la dignidad del sujeto. Estimular el desarrollo de acciones en los procesos de búsqueda de verdad, justicia y reparación. Considera la reconstrucción de las redes sociales de apoyo y
Dicho trabajo lo realizan equipos profesionales y promotores de salud mental, aunque aquí en México hay un trabajo muy importante de grupos y colectivos de familiares de personas desaparecidas que se están especializando en procesos de atención y acompañamiento psicosocial. Pero es muy importante, recordemos que, y vamos a verlo ahorita más adelante, uno de los efectos de la tortura es el rompimiento de la vinculación social, la instalación de la desconfianza en el otro. Uh-huh. Por ejemplo, los lineamientos para el acompañamiento psicosocial dice que la perspectiva psicosocial pretende partir de una visión integrada y respetuosa, ¿sí? De una visión que considere y que reivindique la otredad, el reconocimiento del otro sufriente. Uh-huh. Y entonces nos permite tener una visión compleja e integradora. Esto es, considerar no solo a una víctima o no solo a un paciente que presenta síntomas, ¿no?, sino integrar desde nuestra mirada, desde nuestra perspectiva, las dimensiones biopsico, sociohistórico, culturales, y como sujetos de derechos. Y entonces, aquí hay un elemento muy interesante, muy importante que se introduce, que es cuestiona la focalización exclusiva en las intervenciones del malestar. Cuestiona la intervención netamente terapéutica, porque la atención y el acompañamiento psicosocial debe realizarse en el campo y acompañando los procesos de los sobrevivientes de las violaciones de derechos humanos. Uh-huh. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque las intervenciones meramente clínicas se enfocan en los síntomas del trastorno, ¿sí? Pretenden la adaptación del sujeto y entonces anulan las causas estructurales, ¿sí?, que han generado el sufrimiento. Y entonces limita la mirada a lo clínico y entonces patologiza. Esto es, una persona que tiene reacciones de ansiedad, de angustia, de lo que sean, por haber sido sometida a tortura, por haber sido sobreviviente de desaparición, ¿me escuchan el resto bien o me escuchan cortado? En general sí la escucho, maestro. Buenas tardes. Ok, gracias. Entonces, no quiere decir que sea una persona que está enferma. Quiere decir que es una persona que tiene reacciones sintomáticas ante un hecho que provino del exterior, ¿sí? A partir de una acción generada con una intencionalidad. Esto lo vamos a ver más adelante. Bien. Para nosotros, ¿y por qué les digo para nosotros? Porque esta concepción que les voy a compartir ahora proviene de una investigación de cerca de 10 años que hemos ido realizando de manera interdisciplinaria y que incluso, bueno, está publicada ya en algunos textos, ¿no? Y entonces nos dimos a la tarea de construir un concepto sobre lo que es la perspectiva psicosocial. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estábamos trabajando para poder aproximarnos con los sobrevivientes de tortura, con sus familiares, con las familias de las personas desaparecidas, nos damos cuenta que no había una definición clara del campo. Mucha gente, muchos teóricos hablaban sobre la perspectiva psicosocial, pero realmente no había una definición. Entonces nos dimos a la tarea de construir un concepto, ¿no? Entonces tiene que ver con una toma de posición ética y existencial, de compromiso hacia la acción y el encuentro para la transformación social, con las víctimas, familias y comunidades que han enfrentado la violencia sociopolítica y las violaciones graves a los derechos humanos. Una toma de posición ética y existencial, esto es, el mito de la objetividad científica queda fuera. Uno, cuando trabaja con violaciones graves de derechos humanos, no puede mantenerse al margen. Uno tiene que tomar posición al respecto. Y la posición ética no tiene que ver con el código ético, tiene que ver con una
posición como sujeto social, ¿sí? Y como ser humano en relación con lo que está pasando. Yo no puedo mantenerme al margen, o no debiera mantenerme al margen de los hechos que están ocurriendo en el contexto para poder aproximarme a trabajar con las víctimas. Uh-huh. Y entonces implica un compromiso hacia la acción, ¿sí? Esto es, tiene que haber acciones para que no se vuelvan a repetir estos fenómenos, estos hechos. A lo mejor mi acción es poder documentar en un dictamen sumamente claro, sumamente sólido, sumamente firme, un hecho de tortura. Eso ya implica, ya va sumando. Uh-huh. Ok. Esta posición nos lleva entonces a acercarnos a la realidad, entendiéndola como un producto complejo, como un producto de muchos elementos que se van entretejiendo, como un escenario donde ocurren cosas y cada uno de los actores representa roles y obedecen a un guión. La tortura y las violaciones graves a derechos humanos no ocurren en el aire, no ocurren porque se encontró un policía con un sujeto y al policía se le ocurrió torturarlo. No, señor. Ocurren porque hay un contexto que posibilita que eso ocurra. Uh-huh. Y entonces justamente se da la articulación de elementos sociopolíticos, históricos y culturales para ubicarla como un contexto y escenario en el que suceden los acontecimientos humanos. ¿Sí? Y entonces ya de manera más operativa podemos definirla como un campo de articulación multidisciplinario. Esto es, desde una perspectiva psicosocial, no solo trabaja el psicólogo, no solo trabaja el abogado, no solo trabaja el médico, no solo trabaja el criminalista, no solo trabaja el trabajador social, el antropólogo, el médico forense, no. Se tiene que generar una articulación de distintos campos de saber, ¿sí? Para conjugar saberes de la psicología clínica y social. ¿Por qué? Hay quienes se han dedicado al trabajo en la perspectiva psicosocial y son psicólogos sociales e incorporan elementos clínicos. Nosotros lo consideramos al revés. ¿Por qué? Porque la formación clínica te proporciona elementos para entender que los fenómenos que ocurren en el contexto sociopolítico histórico, ¿sí?, obedecen a una lógica y a un devenir y se pueden leer como síntomas de un emergente, de algo que ocurre. Pero al mismo tiempo, también se cuentan elementos para poder hacer intervenciones en un momento. Entonces, un psicólogo con perfil más clínico puede desarrollar la mirada social, pero es difícil que un psicólogo con formación meramente social desarrolle la perspectiva clínica. En torno a la lógica de los derechos humanos, aquí sí es muy importante, ¿no? Asumimos que todo ser humano, todo sujeto, es sujeto de derechos humanos y estamos en función de esos derechos, vislumbrando las consecuencias de las violencias, entendiendo la violencia estructural, entendiendo la violencia institucional y entendiendo las otras manifestaciones de violencia. Uh-huh. Los mecanismos de articulación, ¿sí? Y entonces, reflexionando sobre mi propia posición como sujeto y entendiendo cómo, por ejemplo, cuando yo soy voy en funciones de perito institucional, cómo yo estoy dentro de una lógica y de una dinámica institucional y que muchas veces ejerce violencia institucional encarnando la violencia estructural. Uh-huh. Y vislumbrando las relaciones complejas en el contexto histórico social. El acercamiento, entonces, por ejemplo, es dialógico y dialéctico. Hay que abrir el espacio de encuentro, de diálogo, de reflexión, de confrontación de ideas, ¿sí?, para poder entender las distintas posiciones, ¿no? En estas imágenes, por ejemplo, a la izquierda hay un grupo de familiares de personas desaparecidas que están combinando una misa católica con
quemando copal, por ejemplo, ¿no? Preparándose para el rito, y por el otro lado ya están en el escenario de la búsqueda, interactuando las familias con el personal pericial, por ejemplo, ¿no? Donde cada uno de los elementos y los actores representan un rol que construye y transforma el contexto. Entonces, el contexto y la situación inmediata se va articulando, se va transformando en una dinámica de interdependencia, ¿no? Las familias, las víctimas, los sobrevivientes toman una posición y el personal que les está proporcionando un servicio de atención, de acompañamiento, de documentación, toma otra posición. Y ahí hay significados, ¿sí? Hay un estigma, ¿no? A nivel de representantes de instituciones, hay un estigma de desconfianza, hay una marca de desconfianza, porque se ha manifestado y se ha encarnado en nuestro país elementos importantes de violencia institucional. Uh-huh. Para realizar la mirada psicosocial es fundamental la posibilidad del encuentro básico existencial y o relacional yo-tú. Poder tener una actitud de reconocimiento del otro, de poder estar dispuesto a encontrarnos, estar dispuestos a escucharnos y reconocer la dignidad intrínseca del otro, lo que detonará ya por sí mismo un cúmulo de significados co-construidos, porque ese otro sufriente, ese otro sobreviviente de tortura, ese otro familiar de una víctima de tortura, ese otro familiar de una persona desaparecida, ese otro desplazado, ha sido convertido en objeto por la dinámica sociocultural, sociopolítica, institucional. Y si yo como sujeto me acerco reconociendo la humanidad del otro, entonces se empieza un proceso de dignificación, lo que generará, obviamente, referentes de identidad colectiva y retroalimentará la manera en que se vayan dando los encuentros, ¿sí? Y se puede iniciar incluso el proceso de sanación sin que sea el objeto, ¿no? Por ejemplo, Santiago Vera nos dice que la perspectiva psicosocial como mirada, como forma de mirar y de comprender la realidad, surge como una respuesta ante las nuevas situaciones de horror y deterioro de la realidad latinoamericana. Estamos enfrentando, ¿no? Y podemos verlo, o sea, cerca de 90,000 desaparecidos, por ejemplo, ¿no? No tenemos cifras verídicas de tortura, no se mide la tortura plenamente, hay algunos indicios por ahí, ¿no? Tenemos cualquier cantidad de muertos, no recuerdo la cifra, ¿no? Estamos viviendo un proceso de deterioro sumamente profundo en nuestra región, donde los sujetos nos enfrentamos a un contexto de ruptura cargado de violencia estructural y violaciones reiteradas, ¿no? Y ahora se ha ido privatizando la violencia. El monopolio de la violencia lo está perdiendo el Estado. Más adelante profundizamos esto. Que han colocado a millones de personas en una situación de exclusión y vulnerabilidad victimizante. Revisen ustedes, si pueden ustedes, ya les había yo comentado que en la recomendación 18 de violaciones graves, 18 BG de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, hay un análisis de contexto, del contexto prevaleciente en el estado de Guerrero que posibilitó la ocurrencia de la desaparición de los estudiantes. Bueno, revisen para que vean cuáles son todas las condiciones desde la marginación, exclusión, pobreza laboral, impunidad, cifra negra, todo eso que se conjuga y generó ciertas condiciones de deterioro institucional y estructural que favoreció la ocurrencia de esos hechos. Y siendo el pensamiento de Martín Baró, como les decía yo, que los actuales saberes de psicología de bata, de laboratorio y consultorio,
Esto es, la formación que habitualmente todos tenemos, la formación donde en las instituciones nos hacen ponernos un uniforme y pensamos que el único método científico es el método experimental, ¿sí? Y donde pensamos que la única forma de intervención es la intervención terapéutica de consultorio, son hijos de un paradigma hegemónico, capitalista, colonialista, neoliberal, sin que tenga yo una posición de izquierda radical. ¿A qué me refiero? Díganme ustedes, por ejemplo, y abran sus micrófonos, ¿cuántos de ustedes en su formación de licenciatura leyeron referentes de psicología latinoamericana? No, creo que no, maestro. ¿No? ¿Cómo es que, por ejemplo, nuestra formación en teoría general psicológica, procesos psicológicos, son textos de Papalia o de Morris, ¿no? Son textos sajones traducidos, alemanes o americanos, ¿no? Nuestra formación en teorías de la personalidad es formación extranjera. Nuestra formación en psicopatología y los manuales que utilizamos para los procesos de diagnóstico son documentos sajones, ¿sí? ¿Ustedes sabían que hay un manual de diagnóstico clínico latinoamericano? Pues hay un manual de diagnóstico clínico latinoamericano. Ustedes son conscientes de los movimientos que existen a favor de la descolonización de la psicología y la construcción de una psicología latinoamericana. Bueno, entonces, desde nuestra formación estamos en un proceso todavía de adoctrinamiento colonial. Y no digo que el conocimiento que nos es transmitido, por ejemplo, toda la teoría de la psicología de la Gestalt, la teoría de la motivación, los estudios que hizo Freud, que son geniales, ¿no? O la teoría de Piaget. No digo que no retomemos teorías para formarnos. Lo que digo es que tenemos que tener claro que hay un discurso detrás de esas teorías. Hay un discurso ontológico, hay un concepto de ser humano y hay un discurso epistémico, una concepción sobre el saber humano y hay un discurso teórico, ¿sí? Y nosotros en Latinoamérica tenemos producción científica sumamente valiosa, que en los últimos años se ha ido desmontando por ideologías, no tiene que ver necesariamente la construcción teórica con la ideológica, ¿no? Aunque la objetividad, que no me va a dejar mentir la próxima doctora, la objetividad pues es un mito, ¿no? ¿Verdad, doctora Elena? La objetividad es un mito, ¿no? Tenemos una posición ideológica, ¿no? Bien. Ok. Bueno, por ello es que el acercamiento desde la mirada psicosocial permite una resignificación de nuestro saber y de nuestro hacer. ¿Cuál es el discurso? ¿Cuáles son los fundamentos, los referentes, ¿sí?, que sustentan y sostienen nuestra práctica? ¿Cuál es? Revisen, por favor, la estructura de las revoluciones científicas, revisen En busca del paradigma perdido, la estructura de las revoluciones científicas de Kuhn, En busca del paradigma perdido de Edgar Morin, la construcción del pensamiento complejo de Edgar Morin, ¿sí? Revisen cuáles son las bases ontológico-epistemológicas, paradigmáticas que sostienen nuestra práctica. ¿Y quién es el otro que tenemos enfrente? Les recomiendo que lean, por ejemplo, La ética de la liberación de de Enrique Dussel, ¿sí? La ética de la liberación de Enrique Dussel nos permite hacer una reflexión muy interesante sobre nuestras posiciones latinoamericanas. ¿Cuáles son los aportes? ¿Sí? Los aportes de estas corrientes, de estas teorías, de estas miradas, pero también cuáles son las limitaciones y cuál es la lógica
estereotípica y la lógica de adoctrinamiento a la que hemos estado sujetos. Yo hoy les estoy transmitiendo otra línea, ¿sí? También. Y bueno, eso es una línea que pues, lo que yo les estoy diciendo ahora no es la verdad absoluta. Es una construcción teórica a partir de reflexión y a partir de investigación. Uh-huh. Y entonces, por ejemplo, a partir de esta resignificación de nuestra posición como sujetos y nuestra posición como profesionales, ¿sí? Podremos entonces tener una apertura mucho más dialógica, donde nuestro saber podremos ponerlo al servicio de la construcción de una sociedad en la que el bienestar de las minorías no se sostenga sobre el malestar de los más, donde la realización de unos no requiere el descarte de otros. ¿Sí? Revisen, por favor, lean la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, ¿no? Hace una reflexión muy interesante. Pueden ustedes, si no son católicos, brincarse el capítulo 2, no hay ningún problema, pero revisen los planteamientos. ¿Quién ya leyó la encíclica Laudato Si? ¿No? Bueno, lean la encíclica Laudato Si. Si son católicos, lean es la argumentación teológica en el capítulo 2. Si no son católicos, pueden saltárselo y es un documento filosófico epistemológico muy interesante. ¿Sí? Y la negación, el descarte. Vivimos en la cultura de los descartables. ¿Quiénes son los torturables? Los torturados son torturables. O sea, torturan a alguien porque es torturable, porque hay las condiciones estructurales que permiten que ese otro sea torturado. Donde el interés de pocos no exija la deshumanización y la alienación de todos, como diría Martín Baró. Bueno, y entonces, a grandes rasgos, la tortura es un fenómeno que ha estado omnipresente en la cultura humana. ¿Por qué? Porque el suplicio del cuerpo es el camino más rápido y directo hacia el alma. El suplicio del cuerpo es el camino más rápido y directo hacia el alma. Se manifiesta de maneras complejas que tienen repercusiones en todos los ámbitos de la existencia, personal, familiar, comunitario, social, legal, histórico, cultural y otros, ¿no? Y entonces, por ejemplo, tenemos el suplicio de la Inquisición, ¿no? Tenemos las torturas en Abu Ghraib, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, el suplicio de Damiens, ¿no? Tenemos, por ejemplo, estas otras imágenes, ¿no? Y lo que pasó en Abu Ghraib. ¿Ustedes sabían lo que pasó en la prisión de Abu Ghraib? ¿Sí? ¿Habían visto estas imágenes? ¿Sí? ¿Ustedes creen que las cosquillas pueden ser una forma de tortura? Definitivamente sí, maestro. Sí, definitivamente las cosquillas pueden ser una forma de tortura, ¿no? Tiene que ver con toda una situación y una condición, ¿no? Bien, ahora sí, vamos a pasar reflexiones hasta aquí rápidamente. ¿Alguna reflexión, alguna opinión, alguna duda para entrar al otro tema? Yo tengo una duda, maestro, y quisiera plantearla, pero creo que me voy a escuchar como chica de prepa. Vale, pues, si existen órale. estos argumentos teóricos para contrarrestar, para minimizar, no pudiera yo hablar de extinguir porque creo que sería una situación un tanto no objetiva, pero si existen todos estos argumentos y estas teorías y estos postulados, ¿por qué no aplicarlos? O sea, ¿por qué si de veras tenemos bases fundamentadas, teóricas, por qué no llevarlas a cabo para efectivamente contrarrestar esto que estamos presentando? Ah, qué pregunta tan interesante. Porque cuando se construyó el protocolo de Estambul, todavía no penetraban estas ideas. Estas ideas han ido penetrando en nuestro contexto a partir de que detona la terrible crisis de desaparición derivado del sexenio que inició o explotó en el sexenio de Calderón, que bueno, ahora ya está rebasado el sexenio de Calderón,
y cuando empezó a detonarse la terrible crisis de desapariciones en México, es que empezó a construirse esta reflexión. Antiguamente no la había. Pensemos que la guerra del Salvador terminó más por ahí del 88, 89, ¿no? Me parece, seguramente me estoy equivocando, pero me parece que a Martín Baró lo mataron en el 88 y él tendría por lo mucho 10 años trabajando en este tema, ¿no? Entonces, estos son planteamientos nuevos que les propongo que se cambien los lentes con los que han visto su formación y les propongo que reflexionen sobre cuál es la mirada con la que fueron formadas, ¿no? Formado y empiecen a revisar estos argumentos. Varias de las lecturas que les propongo tienen que ver con estos argumentos. ¿Por qué? Porque pues, en el protocolo no vienen. En el libro de Tortura Psicológica de Pau Pérez Sales se incluyen algunas ideas importantes, pero está enfocado a otro tema. Pero me parece que esta perspectiva nos permite aproximarnos a la documentación de la tortura y a la tortura como fenómeno de otra forma, ¿no? Que seguramente, por ejemplo, Araceli, pues choca con toda la perspectiva de la institución en la que estás inmersa, ¿no? Bueno, y también con la mía, ¿eh? Pero no me importa, ahí está. Bueno, ¿cuáles son los impactos de la tortura? Y esto es algo muy interesante, fíjense. ¿Y por qué no convertirlo, perdón, última pregunta? Sí. Sí, por favor. Última pregunta. ¿Por qué no pasarlo a políticas públicas? O sea, ¿por qué no? Yo entiendo que a lo mejor esta parte de psicologizar y somos muy clínicas y estamos alienadas a un sistema ya viendo normal esto, pero ¿por qué no pasarlo a políticas públicas? Entiendo que existen recursos, entiendo que existen propuestas, no sé si me doy a entender, o sea, ¿por qué no desandar los pasos que ya hemos andado no, nos hemos equivocado, vamos a tratar de modificar la situación? No sé, digo, a lo mejor estoy planteándolo desde una parte muy, muy fantasiosa, pero sí es mi pregunta. ¿Y habrá voluntad política para hacerlo? ¿Y al Estado le interesará reconocer realmente de fondo, reconocer su dinámica como Estado torturante, como sistema torturante? Porque finalmente el miedo es un instrumento de control social. ¿No? Yo no sé, ustedes pregúntense si habrá la voluntad política para transformar esto en políticas públicas. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Compañeras, compañero. ¿No? No se queden con las ganas, no se queden con las ganas. Bueno, entonces voy avanzando. Ok, ¿cuáles son los impactos de la tortura? Y aquí yo quiero proponerles que cambiemos, que le demos una vuelta al vaso, al filtro. Y entonces, porque nosotros estamos formados y hemos estado entrenados para mirar desde el sujeto en una dimensión importante, poder acercarnos a la familia. Ya algunos otros psicólogos medio raritos se acercan a los grupos y a las comunidades y solamente unos cuantos por ahí súper raros se acercan al contexto social. ¿Sí? Casi toda nuestra formación es clínica individualista, enfocada en la enfermedad, en la individualidad o en el proceso educativo, o en el sujeto en el trabajo, pero desde lo individual. Y aquí yo les propongo que abramos, que invirtamos el triángulo y nos acerquemos desde lo social colectivo. Y que entendamos que cuando estamos frente a un sujeto
sobreviviente de tortura, hay todo un cono de situaciones y circunstancias que caen sobre él y que están directamente materializadas en este sujeto. Y entonces vamos a aproximarnos a las consecuencias psicosociales primero, ¿sí? Por ejemplo, menciona Elizabeth Lira, que es una de las ponentes en una de las conferencias que les pasé, la de marzo de este año, la de febrero de este año de la UNAM, ¿sí? Y dice Elizabeth Lira: el Estado detenta el poder de dar muerte a las personas. El Estado es el que debiera tener y tiene el monopolio de la violencia. Ahora en México, desde, yo calculo que desde el año 2000, yo creo que ya venía dándose este fenómeno, pero fue más explícito a partir del año 2000, o sea, hace 21 años, y probablemente en el sexenio de Peña Nieto y en este sexenio ni se diga, ¿no? Se está privatizando la violencia, se está cediendo territorio y control de funciones de Estado a particulares. Hay grupos que ejercen funciones de Estado. ¿Sí? Dentro de los marcos, bueno, el monopolio de la violencia lo tiene el Estado dentro de los marcos formales y legales. Situación que puede ser un constituyente para la generación del terror y la vulnerabilidad en las poblaciones. Especialmente cuando se abre la posibilidad de que el Estado, sus agentes, detengan, torturen, desplacen o maten a los ciudadanos, ¿no? Y bueno, nada más veamos, por ejemplo, la locura que es la frontera sur, ¿no? Donde en el 2019 de repente se ponen a decirle a todos los migrantes que vengan, que vengan, que vengan, y ahora pues hasta les patean la cara, ¿no? En general se ha visto que los impactos psicosociales de las violaciones graves a derechos humanos redundan en un incremento de la violencia social. Se pierde el control simbólico de la ley, ¿sí? La violencia doméstica callejera, ¿sí? Se empieza a romper las normas implícitas de convivencia y se infiltra la violencia en los patrones de interacción, ¿sí? Especialmente, por ejemplo, por aquellas situaciones de vulnerabilidad institucional. Y entonces se genera y se fomenta el círculo vicioso de impunidad. Si ustedes pueden, por ejemplo, revisen con mucho cuidado la ENVIPE, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad, y ustedes pueden revisar y pueden contrastar, por ejemplo, los datos sobre la disminución de homicidios, por ejemplo, o los datos sobre la disminución de secuestros que se dieron el día de hoy, por ejemplo, y pueden revisar los datos de cifra negra. Y entonces tenemos que la cifra negra es del 96% en México. Esto es que de cada 100 delitos que se cometen, solo se denuncian 4. Y pueden revisar la confianza que hay en las instituciones. Y entonces, obviamente, a partir de la impunidad, se debilita de manera marcada las instituciones. Y ahí está el círculo. Desconfianza, impunidad, debilidad institucional. Y entonces, pues, la barbarie, ¿no? A partir de las violaciones graves de derechos humanos se observan efectos cataclísmicos, ¿sí? Se rompen, se fracturan, se articulan todos los referentes de lo que es sano, de lo que es normal, de cómo nos debemos vincular unos con otros. ¿Por qué? Porque si el Estado tiene la capacidad de detenerme, torturarme, desaparecerme, asesinarme, ¿quién no puede hacerlo? Si el Estado no tiene la capacidad de garantizar los derechos humanos mínimos, la vida, la salud, la libertad, la integridad, pues entonces, ¿qué sentido tiene el Estado? Se genera terror, se genera miedo, se genera silencio. Yo no sé, por ejemplo, las compañeras que están por ahí en Guanajuato, sino de repente la gente empieza a hablar en susurros y ya no se habla,
públicamente. Y cuando las instituciones están infiltradas, pues se infiltra la desconfianza en el otro. ¿Quién es ese otro? Aquí en Guanajuato, maestro, pasa algo muy, no sé cómo nombrarlo. Dicen que los delitos no han aumentado, pero efectivamente tiene que ver con la cifra negra. Aquí en Irapuato, en la ciudad donde... En la ciudad donde estoy está muy complicado todo y teníamos o existieron grupos de periodistas de redes sociales que eran quienes informaban todo lo que sucedía. Y no sé si el crimen organizado o el gobierno empezaron a amedrentar a estos periodistas, incluso creo que mataron al hijo o hija del periodista más famoso de aquí de la ciudad. Ya nadie pudo. Entonces, es muy arriesgado que alguien esté transmitiendo información en cuanto a ejecuciones, levantados, desaparecidos. Exacto. Y no cesan. O sea, es diario hay ejecutados, diario levantados, diario personas desaparecidas, diario situaciones, y ya nos anuncian. Y obviamente el gobierno, digo, voy a escupir para arriba, mi institución tampoco brinda información al respecto, entonces estamos en una situación bastante complicada por acá. Bueno, pero ya tenemos Guardia Nacional, ¿no? Pues no funciona acá mucho. anda por los lugares más bonitos, no se mete a donde se tiene que meter. Bueno, otro día que no estemos grabando la clase les platico algunas cosas. Ok, ¿no? Y entonces se infiltra la muerte en los espacios sociales. Se manifiesta, se materializa lo siniestro. Y aquello siniestro que decían Freud y que dicen los psicoanalistas, que vivía en la psique, en la parte reprimida de la sombra, ¿no? Se manifiesta y se vuelve real. Y esto genera una ruptura en la interacción entre las personas, ¿no? Que obviamente, como lo comentaba Sandra, puede utilizarse por los perpetradores como un instrumento de control social, donde se establece entre las personas la desconfianza en el otro, ¿verdad? Bueno, y entonces, ¿es posible reparar la tortura sexual, la desaparición? Hay un mito, hay un debate y hay mitos sobre la reparación, ¿no? ¿Cómo vamos a sanar la herida que estamos enfrentando como nación, ¿sí? Y cómo vamos a recuperar la confianza en el otro? Y esto es algo muy importante y seguramente quienes tienen trabajo pericial han enfrentado esta situación. Las compensaciones, las medidas de compensación económica por parte del Estado constituyen en sí mismos elementos generadores de conflictos y ambigüedad, porque no se implementa el proceso de reparación como debe de ser, porque se utiliza las medidas de compensación económica, se utilizan para comprar la voluntad de las personas. Las comisiones ejecutivas de atención a víctimas se han instaurado como cajas chicas, no como facilitadores del proceso de reparación. Bueno, consecuencias familiares ahora. Entonces vamos cerrando un poquito más el embudo. Consecuencias familiares, dice Guerrero. Los grupos familiares ante situaciones de crisis y violencia social se conforman como víctimas invisibles. La familia es el grupo social primario por excelencia. La familia es la instancia que brinda soporte y brinda ligazón a los individuos y se vuelve el interlocutor entre el sujeto y el contexto social. ¿Sí? Y entonces cuando vienen las fuerzas de violencia, las fuerzas de violencia social, recaen sobre el sujeto,
y la familia queda aplastada. Las medidas de reparación, por ejemplo, en la tortura, desde esta lógica individualizada que tenemos, nadie va y le pregunta a la familia cuáles fueron los impactos que vivieron tras tener uno de sus miembros torturado. Nadie va y le pregunta a la familia la experiencia de ver cómo 20, 30 o 40 guardias nacionales o marinos o policías federales tumbaron la puerta de su casa, agarraron a patadas a su perro, ¿sí? Lo sacaron desnudos, agarraron y jalonearon de los pelos a los niños, sacaron desnuda a la gente del patio, lo hincaron, ¿no? Y agarraron y le empezaron a dar de culetazos y patadas al papá, al hermano, al hijo, al primo, ¿sí? A la señora, ajá. Nadie va y les pregunta lo que eso significa. La familia queda borrada. Siendo entidades que antes... Mande, sí. Quiero hacer un comentario sobre eso. Sí, porque me acordé de, por ejemplo, los familiares que tienen un familiar de desaparición forzada. Justamente lo que buscan también es que se reconozca esa pérdida, ¿no? Esa pérdida que está de alguna forma suspendida, porque de hecho no pueden elaborar un duelo como tal. A veces hay como estas teorías de que es un duelo suspendido o un duelo que nunca va a llegar a ser como un trabajo de duelo, ¿no? Un proceso de duelo. Y que buscan esto como sociedad, que sea reconocido que una persona pues se les arrebató. Y lo que se intenta pues ahora sí que políticamente es callarlos, ¿no? Callarlos, y que incluso ya no solamente desaparecen ese familiar, sino a la familia, poco a poco. Bueno, se le llama pérdida ambigua. El proceso de trabajo con las personas, las familias que tienen un familiar desaparecido, se le llama pérdida. Bueno, una forma de aproximarse es la pérdida ambigua. Yo conozco familias donde hay hasta 7 personas desaparecidas. Sí, señor, hasta 7 personas desaparecidas, ¿no? Y entonces, el contexto de violencia estructural, ¿sí? La familia resulta aplastada por las fuerzas ideológicas y sociopolíticas desatadas. La familia pierde su plasticidad, pierde la capacidad de amortiguar el impacto, ajá, ¿sí? Y pues muchas veces se ven desintegradas, por lo que resulta fundamental comprender la situación en que se coloca a la familia como grupo, a la familia como instancia, ¿sí? Y los impactos que ésta reciben ante los contextos de violaciones de derechos humanos. Tenemos que tener una mirada integral. Debemos quitarnos el individualismo. Cuando nosotros tenemos a una persona enfrente, es alguien que es un representante de los grupos, las familias que están expuestas a esta violencia estructural y violencia institucional. Y entonces, el impacto en las familias es sumamente profundo, ¿sí? Y deja cicatrices que perduran y alcanzan generaciones posteriores. Se ha visto, por ejemplo, que hay impactos transgeneracionales de la tortura en nietos de migrantes chilenos, por ejemplo, en nietos de sobrevivientes españoles de la dictadura, en nietos de sobrevivientes argentinos. Se transmite el impacto y ahí hay una responsabilidad del Estado. Y entonces, bueno, se da una pérdida en todas las esferas de la vida del grupo familiar y de sus miembros, ¿no? Y entonces, por ejemplo, tenemos que tener claros cuáles son los impactos, cuáles son las dimensiones que se ven impactadas y no perder la visión de conjunto, ¿no? Por ejemplo, cuáles son los impactos en las formas de relación y las interacciones dentro del grupo, el nivel de tensión y conflicto emocional, el nivel de culpa, el nivel de reproche entre los miembros, cómo es que se ha dado el cambio en la dinámica de roles, cuando los hijos tienen que dejar de estudiar, cuando la mujer tiene que duplicar las jornadas laborales porque el familiar torturado está incapacitado física o psicológicamente para trabajar, cuáles son los impactos y la fragmentación de los vínculos, ¿no? ¿Cuál es el estigma que recae sobre la familia? ¿Sí? ¿Cómo se han roto y cuál es la forma para poder restablecer las redes externas de apoyo social?
¿no? Y bueno, la vamos a empezar ahorita, la teoría del trauma. Y esto es algo muy importante. Uno de los factores... ¿Sí? Antes de continuar, ¿Sí? En el punto de la familia, bueno, ahorita Sabecro a mí me contrata pues sí, como psicólogo externo. Desafortunadamente, bueno, Quintana Roo, bueno, como muchos estados, carecen pues, de especialistas, ¿no? Entonces, Sabecro, a pesar de que pues es atención a víctimas, la mayor parte de su personal pues son abogados, no son psicólogos. Entonces me hablan a mí, hace poco me habló pues, la comisionada, me pidió dar la atención externa en cuanto a hacer la evaluación de daño y la atención, pero vaya, me llama ahorita, pensando en esto de la familia, llegó una familia precisamente de un caso de tortura, en donde pues obviamente era la mamá, dos hijitos, y en donde ellos mencionan pues que obviamente el hecho de que pues lo metieran a esta persona a la cárcel cuando, bueno, para empezar pues no, obviamente según ellos aplican que no era culpable, bla, bla, y bueno, de hecho así se determina, ¿no? Entonces, pero bueno, todo lo que ellos pasaron, que no nada más fue el hecho de que pues el papá, que en este caso era el proveedor porque la mamá no trabajaba, pues no nada más era el impacto económico, sino también pues el hecho de, yo estoy en una ciudad muy pequeña, ¿no? Que es la capital de Quintana Roo, pero es chico. Entonces decía, bueno, el señalamiento en redes sociales, el niño ya no quería ir a la escuela, y vienen y bueno, ok, dicen, bueno, Sabecro me manda la familia, cosa que de verdad es el primer caso que Sabecro me manda a la familia, ¿no? A la mamá y a los chiquillos, pero me dicen, bueno, o sea, ok, yo entiendo, pero y todo esto que usted me dice y demás, vaya, para esto pasaron 3 años, para que Sabecro me los mandara, ¿no? Entonces me dicen, bueno, yo entiendo, pero a final de cuentas el resarcir un daño no es tan fácil, porque, bueno, ¿cómo recupero esos 3 años? ¿Cómo recupero el ataque social? ¿Cómo recupero el haber sacado a mis hijos de la escuela? Entonces, sí resulta bien complicado, ¿no? Y a mí me pone así como que en la angustia, porque, bueno, a mí Sabecro me los confía para decir, pues tú apóyame en la evaluación de daño y en el tratamiento. Quedé muy clara con Sabecro que solo voy a hacer evaluación de daño porque por ética no puedo hacer ambas cosas. Entonces, bueno, ya hicimos un equipo por ahí con otras colegas y ya estamos trabajando así. Pero de verdad, a mí me cuesta el responder esas preguntas, ¿no? Porque realmente, ¿cómo lo haces? Es que tú no las tienes que responder, las tiene que responder el Estado, ¿no? El Estado tiene que reivindicar la dignidad del sujeto, aunque sea o no sea culpable de un delito, no tuvieron por qué haberlo torturado. El Estado tiene que dar, porque además los hijos se vuelven víctimas invisibles. Uh-huh. Los hijos se vuelven víctimas invisibles y el Estado es responsable de garantizar los derechos humanos de los chicos, aunque el padre esté en prisión. Recuérdenme, por favor, mandarte un texto que publiqué en relación con las víctimas invisibles, ¿no? Por ejemplo. Ya no veo. Luego, el Estado tiene que garantizar las medidas de rehabilitación, pero las medidas no solo de rehabilitación física o psicológica, las medidas de rehabilitación laboral. El Estado tiene que garantizar que se reactiven los derechos humanos de todos los miembros de la familia. La familia en México, cuando una persona cae en prisión, también se aplica el castigo a la familia. Sí, claro. El Estado, sí, entonces el Estado debe de garantizar también, ahora sí, las medidas de restitución de lo que se perdió, pero no solamente monetariamente. Uh-huh. Y finalmente, las medidas de compensación económica. Entonces, es el Estado. Y las medidas de reparación simbólica. Normalmente dicen, una disculpa pública, y nadie le pregunta a la familia y a la víctima qué es reparador para ellos. Mucha gente no quiere las disculpas públicas. Uh-huh. ¿Sí?
Pero es lo más cómodo. Una disculpa pública, y entonces dan unas disculpas públicas. La disculpa pública es todo un símbolo que requiere una preparación muy especial, no nada más que un sujeto ahí de poder politiquillo se pare y diga, ay, reconocemos el daño que se hizo y se ofrece el disculpa. No, es un tema muy importante, pero además tiene que ser el proceso de reparación simbólica, tiene que ser consensuado y construido. Y ese es más reparador incluso que las medidas de compensación, ¿no? Entonces, sí, no es nada más la terapia. Porque muchas veces las instituciones usan la terapia para alinear a las víctimas. A mí cuando un quejoso se enoja, háblenle al psicólogo para que lo calme. ¿Y qué le calmo? ¿Le doy un mazazo en la cabeza o qué? ¿Cómo lo calmo? Oiga, señor, a ver, cuénteme qué pasa. Bueno, pues es que después de 5 años de que mi asunto no me dicen nada de mi asunto, me mandan la conclusión de un expediente que no es el mío. ¿Cómo no quieren que venga y les miente la madre? ¿Qué le digo al señor, verdad? ¿Cómo lo calmo? Y como esas, bueno, miles. Sandra, ¿tú quieres comentar algo? Sí, maestro. Referente a lo de la familia un poquito atrás, hay en algunos lugares que les brindan apoyo, pero este apoyo se va enfocado más a un cambio de residencia y como lo mencionaban, no solamente pierden su estabilidad económica, sino todo su arraigo, porque tienen que hacer cambios de lugares, cambios de interacciones sociales, y esto es un efecto que no se ha establecido un pago ni una recompensa. Uh-huh. Así es. Así es. Hay muchísimos impactos y en todo este tema de atención a víctimas estamos en pañales. Y el país que pensábamos que estaba más avanzado, que era Colombia, pues total que ni los acuerdos de paz funcionaron y total que se siguen matando unos a otros y total que han matado más defensores de derechos humanos ahorita que cuando estaban en el conflicto armado. Entonces, el ideal está en cuestionamiento, ¿no? Bueno, me sigo. Entonces, la teoría del trauma, ¿sí? Lo más importante y el cuidado más importante que tenemos que tener, y aquí te voy a contestar tu pregunta, Sandra, es las categorías diagnósticas son reduccionistas. Nuestra formación material positivista tiende al reduccionismo y eso puede anular la experiencia del otro. Y no digo que el método sea malo, tenemos que tener un método, pero tenemos que ser muy cuidadosos con el manejo de las categorías diagnósticas, ¿sí? Obviamente, las pruebas psicológicas, obviamente los diagnósticos del sistema DSM o del sistema CIE son útiles para las dinámicas institucionales y para la comunicación profesional, por ejemplo, pero no debemos reducir la experiencia traumática del sujeto a un diagnóstico. ¿Por qué? Porque justamente, ¿no? Minimizamos la experiencia, alineamos, homologamos la singularidad de la experiencia, ¿sí? Y entonces queda borrado el verdadero sentido de lo traumático y lo que la manifestación traumática está queriendo decirnos, ¿sí? Y entonces los actos de violencia sociopolítica adquieren una dimensión primaria y determinante frente a los desórdenes psíquicos. Y aquí esto es muy importante. No tenemos que hacer una valoración psicológica de tortura para establecer un diagnóstico clínico. Si no tiene estrés postraumático, no hay tortura. No, a ver, no. Y el hecho de que, y lo dice el protocolo de Estambul y ya lo leyeron, el hecho de que no encontremos hallazgos clínicos no quiere decir que no ocurrieron los hechos. ¿Sí?
por la complejidad de las interrelaciones entre las situaciones sociales de la violencia y sus efectos en la salud mental, ¿sí? Y sus receptores, como no existe en otro campo, particularmente porque el daño psíquico es producido por actos u omisiones del Estado. Entonces, no es que el cuadro clínico devenga de un proceso natural psicopatológico, fue producido, fue generado por la instancia que es responsable de garantizar las mejores condiciones para mi vida. Y eso instaura la ambigüedad, ¿no? Las principales consecuencias traumatogénicas de las acciones violatorias de derechos humanos de las personas, por ejemplo, uno de los elementos fundamentales de impacto y de trauma es la impunidad, particularmente al establecerse como un trauma continuo. Ustedes imagínense un sujeto que es detenido de manera arbitraria, que es torturado y que es encarcelado por 5 o 10 años. Díganme, por favor, díganme, ¿cómo voy a establecer la relación traumática? Y además, mientras estaba en prisión, fíjense, lo abandona su familia, se muere su padre, se muere su hermano y sus hijos se vuelven drogadictos. Díganme, a ver, Araceli, por favor, dime cómo estableces la relación traumática con los hechos de la detención. Pues es que se supone que justo ahí es donde tendríamos que ampliar la perspectiva y como bien lo dice, no reducirlo a lo clínico, porque seguramente a lo mejor lo clínico ya ni está, a lo mejor fueron eventos tan impactantes que a lo mejor sí todavía puedo encontrar algo, pero tendría que ir más allá, o sea, tendría que haber algo más allá en esa esfera social, en esa esfera que aunque la persona esté en prisión, sí hay un impacto. Entonces ahí está, solo que hay que saber cómo buscarlo. Pero entonces tú podrías partir los impactos o estás en un trauma continuado. A ver, ¿cómo? Justamente estamos visualizando un trauma continuado. ¿Dónde termina uno y dónde empieza el otro? ¿Cuál fue? Te voy a decir como me dijo una vez un abogado, un titular de un área. Por favor, dime qué fue lo que lo traumatizó. Los apes, las cachetadas o las 25 patadas que le dieron. ¿Cuál fue? ¿La patada 18, la 19 o la 20? ¿Cómo te voy a decir cuál? Eso no te lo puedo decir. Fue la situación completa en sí misma, ¿no? Me tocó ver un caso de un señor aplicarle protocolo de Estambul en Jalisco. Cuando llegamos a verlo, tenía 2 días que se había enterado que había desaparecido su familia después de que lo fueron a visitar. Lo fueron a visitar y cuando iban de regreso de Jalisco a Nayarit, ¡pum!, desapareció. Y él tenía 2 días de haberse enterado, porque no fueron a la visita siguiente, y entonces cuando le tocó la llamada en el centro federal, en el Ceferezo, en el centro federal, logra comunicarse con un familiar y le dice, es que no llegaron. Cuando yo voy a verlo, tenía 2 días de haberse enterado de eso. Díganme cómo hago una valoración. El sujeto estaba devastado. Maestro, en esos casos, y es pregunta también desde mi ignorancia, ¿se puede hablar de la polivictimización? Sí, seguro, por supuesto que sí. Seguro que sí, ¿no? Y entonces díganme, ese señor que tiene una profunda manifestación de ansiedad, de angustia,
A ver, díganme cómo le puedo dar terapia. ¿No? Yo no sabría yo cómo darle terapia. ¿No? Por ejemplo, en ese caso se realiza la evaluación o se plantea No se pudo. cómo están las condiciones para realizar la misma. No ¿Cómo había se condiciones. en ese sentido? Ok. No había condiciones, porque además todo el evento de la desaparición iba a permear todo lo demás, ¿no? O por ejemplo, me tocó trabajar un caso de un señor que a los 5 años de edad vivían en una zona marginada muy vulnerable, de mucha pobreza, de mucha exclusión, y entonces cuando él estaba de la mano de su mamá para tomar un transporte público, su mamá lo tenía agarrado de la mano y la mamá estaba asomada para ver que viniera el camión, y un tráiler se llevó a la mamá y le arrancó a la mamá de la mano al niño, y él vio cómo lo arrastró el tráiler. Y cuando yo hago la evaluación, pues ese trauma permeó todo. No tuve elementos para concluir, porque ese trauma permeó todo, por ejemplo. Claro, ahí es un caso muy específico. Ahí sí había una patología, porque el pobre señor no había podido procesar eso de vivir como un tráiler le arranca a la madre de la mano, ¿no? Se la lleva. Bien. Las secuelas traumáticas trascienden la esfera individual e impactan todas las áreas de la vida. De ahí la importancia y la relevancia de la perspectiva psicosocial. Y entonces las clasificaciones diagnósticas pueden quedar cortas para captar todo el esquema del trauma. Y si yo voy con la mirada y con la intención de buscar trastornos, mi trabajo va a ser sumamente pobre y deficiente, ¿sí? Si yo pretendo colocar al sujeto en el punto de mira del manual y verificar si cumple con el criterio, con el marco descriptivo de daño, eso es insuficiente. Claro, puede tener algunas manifestaciones, incluso puede cumplir con todos los criterios diagnósticos, y aún así no estamos captando la experiencia. Porque el diagnóstico multiaxial no da cuenta de la particularidad del daño en la vida de este sujeto. Ese solo nos da una lista, un checklist de manifestaciones clínicas patologizantes, pero no nos da el esquema y el panorama de la profundidad de los daños que está enfrentando esa persona. Desde esta perspectiva psicosocial, entonces, entendemos, por ejemplo, que las categorías diagnósticas emanan de la psiquiatría occidental, de la psiquiatría francesa, de la psiquiatría inglesa, de la psiquiatría norteamericana, y se quedan cortas en cuanto a alcances explicativos culturales, ¿sí? Particularmente en relación con el trauma y la experiencia de las personas dentro de un contexto histórico. Y entonces tenemos que entender que es muy diferente, por ejemplo, un trauma ocurrido por un accidente vehicular, por una inundación, por un derrumbe, aquel que es generado con una intención a partir de las fuerzas del Estado o las fuerzas de grupos tolerados por el Estado para accionar sobre la integridad del sujeto. Porque eso entonces, como ya lo vimos, no solo genera efectos directos en el individuo, también sobre su grupo de apoyo primario, la familia, sobre la comunidad y sobre la sociedad misma, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son las críticas que hay hacia el trastorno por estrés postraumático? Por ejemplo, privilegia la descontextualización. En esta
fantasía, de la asepsia médica, de la objetividad total, ¿sí? Se le quita un contexto a los hechos y solamente se dedica a la verificación de síntomas. Homologa los hechos sociopolíticos de los que no lo son, y no es lo mismo. No es lo mismo el trauma por tortura. Por ejemplo, ¿vieron la escena del migrante que trae al niño en brazos y que es aventado y pateado por los guardias nacionales? ¿Vieron esa escena el fin de semana? Yo estoy muy pendiente de él. Es que yo por mi perfil de la comisión, pues sí estoy muy pendiente de esas notas. Bueno, revisen lo que pasó el fin de semana con los migrantes en el sur, ¿no? Y entonces es un migrante que es empujado por los guardias nacionales. Y entonces no es lo mismo el impacto hacia él y hacia el niño que trae en los brazos por la agresión recibida por los guardias nacionales a que si se hubiera caído de una bicicleta y de una motocicleta, ¿verdad? No es lo mismo. Uh-huh. O, por ejemplo, también borra el diagnóstico clínico del manual, borra el sentido de los hechos violentos constituyentes de violaciones graves de derechos humanos. Les quita el espíritu de la violencia estructural e institucional que los liga a un campo más global y profundo de las relaciones sociales existentes en un momento determinado. El acto mediante el cual los perpetradores destruyen los mecanismos de adaptación al sufrimiento se encuentran llenos de significado, ¿no? Y ahí es donde encontramos los impactos profundos. Y entonces sí, ¿cuáles serían las consecuencias individuales? Por ejemplo, lo traumático se manifiesta de manera muy similar a los cuadros clínicos psiquiátricos, ¿sí? Pero no solo ahí. Esa mirada solo es una mirada limitada en cuanto a la capacidad comprensiva, no así enunciativa. Esto es, los diagnósticos, las entidades clínicas, sí tienen una utilidad, pero nada más como una herramienta y como un instrumento, no para esencializar al sujeto, ¿sí? Y entonces, bueno, las principales entidades clínicas que se han descrito, la ansiedad, los estados de ánimo, ¿no? Trastornos de ansiedad, depresión, trastornos depresivos, episodios depresivos, el trastorno por estrés postraumático, el trastorno por estrés agudo. Siendo que estos no alcanzan a explicar la particularidad del significado, como yo les había dicho, ¿no? Y entonces, estas entidades clínicas, estas descripciones clínicas sirven para delimitar los padecimientos, para poder definirlos y delimitarlos, sirven para la comunicación científica, disciplinar e interdisciplinar, pero no para documentar el impacto sobre la vida del sujeto. La psiquiatría y la epidemiología, ¿no? Para considerar lo traumatogénico, partiendo desde esta perspectiva, refirieron que el daño psíquico, el daño traumático, ¿sí?, generado por un acontecimiento traumático, depende de la naturaleza del evento. Esto es algo muy importante, ¿sí? La intensidad y la duración de la situación. No es lo mismo que durante 2 minutos o 3 minutos a alguien, unos policías le hayan dado un zape, a que lo hayan detenido 3, 4, 5 días con carencia con supresión de alimentos, con privación sensorial, y además con castigo físico. Uh-huh. La estructura de personalidad y el estado emocional de la persona que lo padece, así como el nivel de apoyo social inmediato, ¿sí?, y los recursos que se reciben desde la estructura social. Y aquí es lo que comentaban, ¿no? Bueno, ¿y por qué todo esto no se sube a nivel de política pública? Pues porque no hay la voluntad política para hacerlo, ¿no? Obviamente hay una predisposición personal para desarrollar secuelas traumáticas. Se ha visto aproximadamente que
el 70% de las personas que enfrentan un evento de violación grave a derechos humanos no desarrollan un cuadro patológico por sí mismo, aunque sí siempre quedan secuelas subclínicas, sí siempre queda un impacto, y solamente el 30% suele generar cuadros clínicos patológicos disfuncionales, ¿no? Con relación al al suceso traumático, hay que considerar aquellos aspectos objetivos, como son la intensidad, la duración, ¿sí? Así como aspectos subjetivos específicos asignados por la persona que lo experimenta, específicamente el significado atribuido al evento. Uh-huh. Ante toda situación traumática, la estructura psíquica del sujeto pretende realizar un procesamiento, y esto es muy importante. Los síntomas que nosotros estamos viendo, los síntomas que se manifiestan, son el intento de la estructura psíquica por procesar la experiencia. Y entonces de ahí, por ejemplo, que los flashbacks, ¿sí?, son literales, no hay simbolismo. La pesadilla traumática es una clave muy, muy importante para poder determinar un impacto traumático por tortura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la pesadilla traumática se revive el hecho, no es simbólico, es literal. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, en el caso de Ayotzinapa, logramos acreditar tortura psicológica a partir de relacionar una pesadilla traumática con agua, y en el relato de los hechos del sujeto había agua y había una correlación. Y logramos sostener ese dictamen con un abogado que era durísimo. Nos cuestionó palabra por palabra del dictamen, ¿no? El recuerdo traumático no cambia, sino que se acentúa con el tiempo. Conserva su identidad e independencia sobre el proceso psíquico del sujeto, generando una reexperimentación y una abreacción al evocar la memoria del evento. Uh-huh. Y entonces, las respuestas tenemos que entenderlas no como manifestaciones patológicas, sino como procesos dinámicos e intentos de adaptación, intentos de la estructura psíquica para poder acomodar el evento traumático. Y entonces ya, por ejemplo, González pudo describir varias etapas. La primera etapa, que es la etapa en la que está ocurriendo el hecho, ¿sí? Cuando se está experimentando el evento catastrófico, las reacciones inmediatas, un cuadro emocional de temor, ansiedad, ¿no? Dura mientras está presente el evento. Si la respuesta prosigue, normalmente entre más reciente es el hecho, más confuso es el cuadro clínico, y conforme más tiempo pasa, se van, digamos, si el sujeto no tiene los elementos para poder procesarlo, se van cristalizando los síntomas, ¿no? Se va cristalizando el cuadro clínico, ¿sí? Si la respuesta prosigue o trasciende la ocurrencia de la situación, es posible que lleguemos ya, por ejemplo, a una etapa aguda. La etapa aguda tiene que ver con, a partir de que finaliza el evento, entre 12 y 36 horas, por ejemplo, ¿sí? Y entonces se va organizando el recuerdo en torno al trauma, se va tratando de estructurar el recuerdo en torno al trauma. Uh-huh. Si se presenta la imposibilidad para procesar el hecho emocionalmente, se van generando la fragmentación del recuerdo traumático, ¿sí? Obviamente se van instaurando las perturbaciones emocionales más duraderas. Por ejemplo, la angustia se cristaliza, la estructura defensiva que se levanta, uh-huh, y se va estructurando, por ejemplo, el recuerdo y el pensamiento catastrófico, y se va generando un cuadro clínico polimorfo, ¿no? Es por ejemplo, cuando encontramos algunas manifestaciones agudas que suelen ser muy confusas, ¿no? Esto puede durar
días, algunas semanas por ahí, ¿no? Puede remitir. Aquí, en este punto es cuando la mayoría, el 70% de los casos remiten. O puede evolucionar a la tercera etapa, las secuelas postraumáticas crónicas. Esta puede comenzar algunos meses o algunos años después. Se han documentado manifestaciones postraumáticas crónicas, por ejemplo, sobrevivientes de tortura de la dictadura chilena más de 20 años después del evento. Entonces, cuando les digan, ay, pero ya fue hace 5 años, ya no vas a encontrar nada. No, señor, sí se puede. Sí siempre hay una huella que es posible rastrear, ¿no? Obviamente se instala el cuadro clínico crónico cuando las secuelas no fueron resueltas o no remitieron, y entonces ya empieza la alteración de procesos cognitivos de pensamiento, procesos afectivos, y aquí algo súper importante, la alteración de los procesos psicofisiológicos y de las relaciones interpersonales, ¿sí? Estos elementos se van articulando en torno a estas manifestaciones, se van articulando en torno a 3 elementos sindromáticos. Por ejemplo, síndrome de repetición o de reexperimentación. Los eventos suelen ser repetidos, la gente está hablando continuamente del hecho, o la gente tiene sueños, o la gente se le reactiva el recuerdo por un olor, por una música, por una palabra, ¿sí? Por ejemplo, conductas de evitación o embotamiento. Activamente la gente quiere evitar situaciones que le recuerden el hecho. Y un estado basal de hiperactivación neurológica, el hiperarousal. La gente está hipersensible, está hipervigilante, tiene sueño interrumpido, ¿sí? Hay una transformación del proceso fisiológico a partir de la instauración del trauma. Hagan de cuenta que el sistema cerebral, por la descarga de adrenalina de la intensidad del trauma, como si se quemara el sistema neuropsicológico básico, ¿no? A partir de la amígdala y todo el procesamiento de las emociones básicas. Y se queda instaurado el temor, el terror, ¿no? La presencia de estos 3 elementos sindromáticos puede conformar el trastorno por estrés postraumático, pero no necesariamente. Por ejemplo, otras consecuencias: alteraciones disociativas más frecuentes dentro del grupo, de las reacciones agudas de alarma, ¿sí?, que pueden persistir, lagunas amnésicas específicas. Fíjense bien, dentro de cuando se está documentando un caso de tortura, inspira más desconfianza un relato perfectamente bien estructurado que un relato confuso, un relato caótico o un relato con huecos, ¿sí? Episodios depresivos que se hacen persistentes, por ejemplo, manifestaciones de ansiedad difusa, alteraciones del comportamiento social, ya lo vimos, impulsividad, fracasos, ¿sí? Disfunción sexual, dificultades adaptativas, abuso de sustancias, trastornos somatomorfos o conversivos. Y aquí hay algo muy importante. Se ha visto en una de las carpetas que está en la plataforma donde les dejé materiales, se ha documentado en víctimas de tortura un incremento importante, por ejemplo, de hipertensión arterial, un incremento importante de diabetes, un incremento importante de alteraciones cardíacas y un incremento importante de dolor difuso, trastornos de dolor. Ahí hay algunas referencias en esa carpeta. Entre el evento traumático y la aparición de las secuelas crónicas postraumáticas puede existir un lapso de tiempo en el que se pueden manifestar síntomas subclínicos. Al final,
del curso, yo les dejé un artículo por ahí donde hago una documentación de síntomas clínicos subtraumáticos, síntomas subclínicos y la importancia del diagnóstico diferencial para poder identificarlos, que anteceden a la configuración sindromática crónica o lo que se puede nombrar como un periodo de latencia, ¿no? Entonces la gente puede tener cierta intranquilidad, puede estar evitando algunas cuestiones, pero no se altera la funcionalidad, puede tener algunas pesadillas, ¿sí? Pero todavía no se logra manifestar todo el cuadro clínico, está como gestándose. Maestro, 2 preguntas. Sí. ¿Pudieran desarrollar trastorno de estrés postraumático crónico en lugar de trastorno de estrés postraumático? Y la otra pregunta, asumo que por cuestiones legales o políticas o no sé cómo decirlo, usualmente no lo sé porque nunca he trabajado casos de tortura. Entiendo que muchas veces se han de pedir estas evaluaciones mucho tiempo después, pero existe el riesgo de que se pidan las evaluaciones inmediatamente y que esté este periodo de latencia o que no se haya instaurado el daño y no se encuentre como tan elementos objetivos, o existe un tiempo idóneo para poder empezar a hacer estas evaluaciones periciales. No hay un tiempo idóneo. A mí me ha tocado ir a ver gente detenida inmediatamente a las 12 horas de la detención y obviamente la gente está con un cuadro clínico generalmente como en shock, ¿sí? Y ahí normalmente nos ayuda mucho, por ejemplo, la valoración médica, ¿ok? Y el examen del estado mental es súper importante ahí en ese momento. Y luego me ha tocado ver gente que tiene 5, 10, 8 años de haber sufrido los hechos. Y entonces ahí lo que es muy importante es la investigación documental que hagamos del expediente clínico, porque el trauma siempre se filtra. El trauma siempre aparece en el historial clínico de la persona. El historial de trabajo social, el historial médico, el historial psiquiátrico, el historial psicológico, ¿no? Yo he notado, por ejemplo, que en los estudios psicológicos que hacen los centros penitenciarios, omiten en el examen mental el estado afectivo. Pero aunque tratan de ocultar el estado afectivo, se filtran las consultas médicas, se filtran las consultas de odontología, por ejemplo, ¿no? Ay, es que de repente los dentistas dicen, es que estaba muy ansioso y manifestó que tiene pesadillas, por ejemplo, ¿no? Los trabajadores sociales o los mismos médicos. Los mismos médicos, cuando están haciendo las notas clínicas y tienen tantos pacientes, no pueden razonar lo que van a poner. Entonces ponen lo que encuentran en ese momento. Y entonces podemos hacer una reconstrucción de la evolución del cuadro clínico, ¿sí? Y eso es algo muy importante. Obviamente ya les dije los trastornos de somatización, ¿no? Alteraciones del sueño, esto es algo muy importante a tener en cuenta. Y lo más importante es no documentar el síntoma, documentar el contenido del síntoma, porque también las personas que tienen, por ejemplo, prisionalizaciones largas, ¿no? Encierros prolongados, hay un síndrome de prisionalización. Y entonces tenemos que hacer un muy buen diagnóstico diferencial para poder establecer cuáles son las características del síndrome traumático y las características del síndrome de prisionalización. Y una de las claves muy importantes para esto es el contenido sintomático, no solo describir los criterios diagnósticos, sino el contenido sintomático. El síndrome de embrotamiento emocional generalmente está asociado a cuadros clínicos de evolución más crónica, ¿no? Caracterizado por la hiperactivación el hiperarousal, ¿no? La hiperactivación neurofisiológica es fundamental, la alteración del sueño, irritabilidad, dificultades de concentración, hipervigilancia, respuestas de sobresalto exageradas, ¿no? Estados de alerta permanente, actitud defensiva,
sensación de amenaza constante, bloqueo de nuevas percepciones, estrechamiento de la capacidad de respuesta emocional, crisis emotivas y de angustia, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un libro que yo les recomiendo que lean que se llama Desde el Infierno. Creo que sí se llama Desde el Infierno. Y el subtítulo es Crónicas Negras desde Puente Grande. Y ahí narran cómo son los procesos de tortura y de tratos crueles en los centros federales. Es una narrativa que hacen en el penal de Puente Grande, ¿sí? Y entonces, a ver, yo soy un psicólogo que voy a evaluar posibles hechos de tortura a partir de la detención. Pero resulta que el sujeto tiene 3, 4, 5 años y por lo menos 2 veces por semana es expuesto a eventos de violencia por parte de los custodios y situaciones de trato cruel. Díganme cómo voy a diferenciar el impacto de la detención con una violencia prolongada.